Hola estimado cuarto medio, en esta ocasión explicaré la guía 5 de expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones lineales. La videoconferencia, recuerden que en este ciclo de trabajo y hasta fin de año vamos a tener clases semanales. Vamos a tener clases la primera semana del ciclo los miércoles, la segunda semana los miércoles y la tercera semana los jueves de 11 a 12, y las clases opcionales de reforzamiento serán los días lunes de 3 a 4 de la tarde. Entonces, con esta guía comenzamos el eje de álgebra y funciones. Este es el eje que concentra más preguntas en la PTU, siendo cerca de 25 preguntas, porque es un 33% de la prueba. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver lo que nos toca ahora, ¿cierto? Expresión algebraica, ecuaciones y inecuaciones lineales. Luego, sistemas de ecuaciones, que son 2×2 de primer grado, función lineal y afín. Luego, ecuación y función cuadrática. Y por último, función inversa y potencia. Si se dan cuenta, son bastantes contenidos. Y dado el tiempo que tenemos, voy a tener que ver en la primera clase, ¿cierto? Expresión algebraica, ecuación y inecuación lineal. En la clase de la próxima semana, sistemas de ecuaciones y función lineal y afín. Luego, ecuación y función cuadrática. Y por último, función inversa y potencia. Es decir, voy a tener que condensar, por ejemplo, 2 o 3 contenidos en una clase. Por eso es importante que vean los videos, ¿cierto? Traten de reforzar y hagan las preguntas pertinentes, ya sea a mi correo o a mi WhatsApp. Bueno, para explicar los contenidos de la guía 5 usaré la PPT que le envié a sus correos. Les voy a explicar el contenido, el cual es expresiones algebraicas, ecuaciones e inecuaciones lineales. El aprendizaje esperado claramente es aplicar estos contenidos a la resolución de problemas en el contexto de la prueba de transición. Y los contenidos son nociones de álgebra, productos notables, factorización, fracciones algebraicas, ecuaciones lineales y inecuaciones lineales. Si se dan cuenta, son bastantes. Entonces partimos por la noción de álgebra. Así que, ¿qué hacemos en el álgebra? Nosotros estudiamos elementos matemáticos, pero de forma general. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ocupar letras para representar a números. Por ejemplo, si en aritmética, ¿cierto? Cuando trabajamos con números, decimos 3 más 3. En álgebra decimos x más x, es decir, sumamos dos veces el mismo número. Si en geometría decimos que el perímetro de un cuadrado de lado 5 es 20, usando términos algebraicos decimos que su lado es x y su perímetro es 4x. Entonces esa es la utilidad del álgebra. ¿Sí? Nosotros vamos a ocupar letras para representar a números y nos van a permitir obtener resultados generales. Luego, una expresión algebraica es una combinación de números y letras. Ya, por ejemplo, una expresión algebraica puede ser 2a cuadrado. Aquí yo tengo factor numérico, coeficiente numérico que también se llama, factor literal, que es el a cuadrado, y el exponente es lo que se llama grado. Entonces, por ejemplo, este es de grado 2. Entonces, ¿yo qué voy a hacer con esto? Lo voy a valorizar. Por ejemplo, si yo tengo 2a cuadrado, yo digo que a vale 4, te va a quedar 2 por 4 al cuadrado, ¿cierto? Que va a ser 2 por 16, que es 32. Eso es cuando ustedes reemplazan. Luego voy a estudiar la reducción de términos semejantes, que ¿cómo hago la reducción? Yo tengo que ver los términos que tienen igual factor literal. Por ejemplo, si yo tuviera 2a menos 3b más 4a menos b, por ejemplo en este caso tengo 2a, 4a y después tengo 3b menos b. Entonces te queda 2a más 4a, 6a, menos 3b menos b, menos 4b. Y ahí reducí términos semejantes. Luego tengo el producto, ¿cierto?, de términos algebraicos, que yo más que nada voy a ocupar la propiedad distributiva. Entonces, por ejemplo, si tuviera 2a por b más c, ¿qué vas a hacer? Vas a multiplicar el 2a por b y luego por c. Entonces va a quedar 2ab más 2ac. Y en el otro caso, si yo tuviera, por ejemplo, b más 2d por c más a, tú vas a multiplicar
primero con primero, primero con segundo, segundo con primero, segundo con segundo. Entonces va a quedar BC más AB más 2CD más 2AD. ¿Sí? Por lo general uno respeta el orden alfabético. Entonces veamos un ejemplo. Es de este año. Si Ana tiene en la actualidad 2A menos 3 años, ¿qué edad tendrá en 4 años más? Esto es muy sencillo. Yo tengo una edad, ¿cierto? De 2A menos 3 y le tengo que sumar 4 años. Entonces me va a quedar 2A menos 3 más 4 y esto va a ser igual a 2A más 1. Alternativa A. Luego vamos a estudiar los productos notables, que los productos notables son ciertas multiplicaciones que tienen un resultado característico, ¿sí? Entonces hay más productos notables, pero estos son los más importantes para la prueba de transición. Cuadrado al binomio, que dice el cuadrado al binomio, ya se suma o resta, cuadrado al primero, más o menos, ¿cierto? Si es suma o resta, el doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Por ejemplo, yo tuviera a más 2 cuadrado, esto va a ser igual a cuadrado al primero, más doble del primero por el segundo, más cuadrado del segundo. Luego tengo la suma por la diferencia, que yo voy a tener los mismos términos en cada binomio, pero en un caso se suman y en el otro se restan. Y va a quedar cada término al cuadrado restándose. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera, voy a cambiar color con azul, b menos 3, b más 3, esto va a ser igual a b cuadrado menos 9. Y el otro caso son binomios con término en común, que en este caso el término en común es x. ¿Qué te va a quedar? El cuadrado del término en común más la suma de los otros dos términos por el término en común más la multiplicación de los términos. Por ejemplo, si yo tuviera x más 2 por x menos 4, va a quedar x cuadrado más 2 menos 4 por x más 2 por menos 4. Entonces resuelvo esto, x cuadrado menos 2x menos 8. Veamos un ejemplo. Tengo que resolver esa operación. Tengo un cuadrado al binomio, entonces me queda 3w cuadrado menos 2 por el primero por el segundo más segundo al cuadrado, ¿sí? Menos 2 por w menos 3 w más 3. Entonces me va a quedar 9w cuadrado menos 12w más 4 menos 2, y aquí tengo una suma por la diferencia, entonces me va a quedar 4w cuadrado menos 9. 9w cuadrado menos 12w más 4 menos 8w más 18. W cuadrado menos 12w más 22. Alternativa B. Luego tengo la factorización. En realidad, miren, por ejemplo, si yo tengo el cuadrado del binomio, ¿cierto? Que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo. Aquí tengo el producto notable y aquí tengo la factorización, ¿sí? Entonces, en realidad, la factorización es llevar el resultado del producto notable al producto notable, ¿sí? Eso yo lo que tengo que hacer. Por ejemplo, esto lo hemos usado mucho, el factor común es un caso de factorización. Tal como lo dice aquí, yo tengo que buscar expresiones para llevarla al producto notable. Y este se ocupa bastante. Se ocupa después, por ejemplo, la función cuadrática es el binomio con término en común, ¿sí? Que yo voy a generar el trinomio de la forma x cuadrado más a más b por x más ab. Ejemplo. Dice, del modelo 2021,
Si A y B son las medidas de los lados de un rectángulo cuya área es 48 centímetros cuadrados. Recordemos, si yo tengo un rectángulo, tiene un largo y un ancho, y el área A va a ser igual a la multiplicación de los lados. Entonces, en este caso, esta área es 48. Y me dicen que A cuadrado más B cuadrado es igual a 100. Y me pregunta por el valor de A más B. Entonces, miren, voy a escribir con negro. A cuadrado, disculpen, A cuadrado, ahora sí, A cuadrado más B cuadrado igual a 100. Entonces aquí me parece que tuviera como un cuadrado el binomio. Me falta una parte. Entonces, A más B al cuadrado va a ser igual a cuadrado más 2ab más b cuadrado. Pero miren, eso es esto. Y esto es eso. ¿Sí? Entonces yo voy a reemplazar. Lo voy a hacer con azul. Me va a quedar a más b cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado es 100. Más 2 por ab, que es 48. Entonces me va a quedar a más b cuadrado igual a 100. Y esto es 96. Entonces queda 196. ¿Qué hago yo? Aplico raíz. Entonces me va a quedar a más b igual a raíz de 196. Es decir, a más b es igual a 14. Alternativa C. Luego tengo la fracción algebraica, que en realidad es el coeficiente de dos polinomios. Yo lo que voy a tener que hacer en la fracción algebraica es simplificar factorizando. Por ejemplo, aquí tengo una fracción algebraica que se factorizó y luego al simplificar quedó claramente una fracción más simple. Veamos este ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo del año 2019. Entonces, aquí tengo una diferencia de cuadrados. Es decir, recuerden que ese es el resultado de una suma por la diferencia. Entonces me queda de esta forma. Aquí voy a usar un truco. Arriba me queda igual, pero en el denominador voy a hacer lo siguiente. Voy a colocar A menos B. Pero para que siga con el mismo signo, lo voy a colocar en paréntesis con un menos. Entonces queda igual. ¿Qué puedo hacer después? Simplifico. Entonces me queda A más B al cuadrado dividido menos 1. Es decir, menos A más B cuadrado. Alternativa E. Luego voy a ver las ecuaciones, ¿sí? Que las ecuaciones son simplemente igualdades entre dos o más expresiones que tienen una o más variables. Pero en nuestro caso vamos a estudiar ecuaciones lineales, es decir, que son de grado 1, exponente 1. Entonces yo voy a tener ecuaciones lineales enteras, ¿sí? Fraccionarias, ¿cierto? Que van a tener alguna fracción, y literales. Miren, voy a resolver la entera. En este caso, ¿qué tenía que hacer? Dejar la incógnita en un lado y en el otro lado los números. Entonces queda así y está resuelto. Y por ejemplo, una literal, ya la fraccionaria lo voy a hacer en la clase. La literal, bueno, es despejar x, ¿sí? Aunque aparezcan letras, yo igual lo puedo hacer. Entonces me va a quedar mn menos n factor de x más mx. Entonces yo digo factor común x de 1 más m. Y aquí me queda n factor de m menos 1. Entonces x va a quedar n factor de m menos 1 dividido 1 más m. Y despejé el x, que es el cometido que tenemos que hacer en las ecuaciones. También yo voy a trabajar problemas de planteo, que en realidad es llevar una ecuación, es ya un problema cualquiera, llevarlo a una
ecuación. Entonces tengo pasos que seguir. Leo el problema, anotar los datos, distinguir la palabra y la variable desconocida. Luego, escribir la ecuación, resolverla y comprobar. Y aquí les dejo un desafío. Si esto yo lo voy a ver en la clase, que dice, si el doble de un número es igual al triple de su antecesor, ¿cuál es el cuádruple del número? Nosotros hemos trabajado, ¿sí? Recuerden que antecesor, ¿cierto? El entero anterior. Triple yo también lo puedo escribir usando término algebraico, doble, entonces se los dejo de desafío. Vamos a este ejemplo. ¿Sí? Tengo esa ecuación y la tengo que resolver. Esta es una ecuación fraccionaria. Entonces, ¿qué tengo que hacer aquí? Buscar el mínimo común múltiplo. En este caso, el mínimo común múltiplo entre 3, 2 y 4 es 12. Entonces yo voy a multiplicar toda esta expresión por 12. Me va a quedar 12 por 2 tercios más 12 por x medios menos 12 por 3x cuartos igual 12 por x medios menos 12 por un cuarto. Entonces simplifico. Miren, aquí me queda 4, 6, 3, 6, 3. Entonces me va a quedar 4 por 2, 8, más 6x menos 9x igual 6x menos 3. Entonces yo voy a dejar las x a un lado, lo voy a dejar a este lado, 6x menos 6x más 9x, y en este caso me va a quedar 8 más 3. Entonces aquí términos semejantes. Miren, cuando ocurra esto, tengo la misma incógnita en ambos lados de la igualdad, la puedo eliminar automáticamente. Entonces me queda 11 igual 9x, por lo tanto x es 11 novenos. Alternativa C. Y luego voy a estudiar las inecuaciones que son desigualdades, ¿sí? Y en este caso, en la desigualdad voy a tener una variable y va a tener exponente 1. Entonces, por ejemplo, una desigualdad cualquiera, yo la puedo representar de forma algebraica, de intervalo o gráfico. Miren, veamos un ejemplo sencillo. Si yo tuviera x menos 4 menor que 3, si yo quiero resolver eso, es sencillo. Me queda x menor que 3 más 4. Entonces x menor que 7. Está representado de forma algebraica. Si yo quiero escribir, entonces aquí está de forma algebraica, como intervalo, yo voy a decir que x pertenece a del menos infinito al 7, ¿sí? Porque es menor que 7. Y luego de forma gráfica, yo voy a poner la recta numérica 0, 7. Entonces, está contenido y va al infinito negativo. Luego tengo tipos de inecuaciones, ¿cierto? Igual que en las ecuaciones. Entonces, más que nada, lo que tengo que saber hacer es despejar la variable x. Y eso es muy, muy importante. Luego tengo propiedades, ¿sí? Que en realidad es una propiedad que tengo que tener en cuenta. La primera es que si yo sumo a ambos lados, la igualdad sigue igual. Si yo multiplico, ¿sí? Sigue exactamente igual. Ahora, ¿qué ocurre? Si yo multiplico por un número negativo, la desigualdad cambia, ¿sí? Es decir, por ejemplo, si es un menor, pasa a ser un mayor, como aquí, miren. Menor pasó a ser mayor. Caso sencillo, yo tuviera menos x mayor que 4, multiplico por menos 1, entonces esto va a pasar a ser x menor que menos 4. Y puedo hacer ejemplos también, ciertos problemas de planteo, que en este caso tengo que leer el problema y llevarlo a una inecuación. Ya aquí les dejo un desafío, que lo voy a trabajar en la clase, dice,
encuentra los tres números mayores enteros consecutivos cuya suma no exceda, ¿sí? No exceda, entonces puede ser hasta 28, ¿sí? Pero no puede ser mayor que 28. Y veamos un ejemplo. Veamos el último ejemplo de este año. Dice, la cantidad mínima. Cuando yo hablo de una cantidad mínima, me refiero a que lo mínimo es el valor, ¿cierto? Entonces puede ser mayor o igual, ¿sí? Si dijera una cantidad máxima, sería menor o igual. Entonces la cantidad mínima recomendada de ingesta diaria de calcio para adultos de entre 19 y 50 años de 1000 mg, 1000 miligramos. Entonces dice que una taza de leche contiene 280 mg de calcio y un vaso de jugo de naranja contiene 50 mg. Entonces me dice que Miguel tiene 40 y quiere solamente tomar leche y naranja, ¿cierto? En un día. Entonces va a tomar una taza de leche y n vasos de jugo de naranja. Y me pregunta, ¿cuál de las siguientes inecuaciones determina los valores de n para los cuales Miguel cumple la ingesta recomendada de calcio? Es decir, los 1000 mg. Veamos que va a tomar una taza de leche, es decir, 280 miligramos de calcio. Y n tazas de jugo de naranja, es decir, n por 50 mg, porque cada taza le entrega 50 mg, es decir, en conjunto, si yo sumo, me va a quedar 280 más 50 por n, y esto aquí tiene que ser igual a 1000 o más, es decir, mayor o igual a 1000. Entonces la alternativa correcta es la C. Bueno, eso ha sido la explicación del contenido. Bueno, en la clase voy a explicar los ejercicios que no hice en esta ocasión. Voy a dar más ejemplos y voy a resolver algunos ejercicios de la guía que les voy a mostrar ahora. Y les presento la guía. Bueno, no hay nada nuevo que decir, ¿cierto? Siempre la misma estructura. Tenemos algunas definiciones de complemento. Tenemos productos notables, ecuación e inecuación. Y la actividad que son 12 preguntas, igual que en todas las guías. Respecto a la evaluación, esta semana no va a haber mini ensayo evaluado. Esto igual lo voy a explicar en la videoconferencia. Así que espero que puedan asistir. Respecto a la evaluación, de nuevo, va a ser un mini ensayo por mes, aún siendo que nuestro ritmo de trabajo aumentó porque vamos a tener clases toda la semana, ¿cierto? Clases de ejercicio y clases de contenido. Voy a seguir con una evaluación mensual, es decir, voy a tomar ese método para no sobrecargar su carga académica. Si a mí me importa más que nada que podamos ver todos los contenidos de la prueba y podamos ejercitar. Recuerden, cualquier duda consulta a mi correo, a mi WhatsApp y nos estamos viendo en la videoconferencia de este miércoles.